Vamos a comenzar, vamos a seguir esta noche, vamos a recordar si hemos hecho alguna vez algo estúpido. Eso es estúpido. La Biblia habla acerca de cosas que son estúpidas, como por ejemplo la falta de disciplina. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio o un estúpido, dice la palabra. Hemos estado hablando de la importancia de desarrollar disciplina en todas las áreas nuestras. Hay áreas que el Señor ya está trabajando en nosotros, y yo sé que muchos de ustedes, porque tengo el privilegio de conversar, están trabajando en áreas desarrollando disciplina. No es fácil, necesitamos la decisión personal, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos esforzarnos para poderlo lograr hasta que se convierta en un hábito. Pero cuando se convierte en un hábito es parte de nosotros y podemos caminar en dominio. Otra definición para estúpido es esta: cuando continúas haciendo las cosas de la misma manera. ¿Cuántos de nosotros estamos allí y esperamos resultados diferentes? Muchos de nosotros queremos hacer las cosas de la misma manera y esperamos resultados diferentes. Yo lo repito y lo repito porque cada vez que lo veo me doy cuenta cuántos de nosotros estamos orando para que las cosas cambien, pero seguimos haciendo lo mismo, aceptando lo mismo o comportándonos de la misma forma y no tenemos ningún cambio. ¿Qué somos? ¿Por qué no repetimos? ¿Qué somos? ¿Queremos cambios? Hay que cambiar, hay que ser disciplinados, hay que hacer las cosas de diferente manera porque Dios nos está diciendo que hay que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Recordemos, ¿ha padecido usted algún tipo de alergia? ¿Sí? Bien difícil cuando las personas que lo hemos experimentado nos sentimos muy mal y esto se usa, podemos usar ese ejemplo de las alergias con el espíritu de víctima, que es lo que hemos estado hablando, conociéndolo y detectándolo. Ese espíritu de víctima puede afectar todo nuestro cuerpo de la misma manera que sucede con las alergias. Puede que muchas personas no fallezcan, pero vivimos miserables cuando permitimos que ese espíritu opere en nosotras. Ese espíritu se asocia con otros demonitos que lo aprendimos. Ese mismo espíritu se asocia con las maldiciones en el tiempo, que eso es lo que estamos tratando de hacer, de entender, para romper las maldiciones en nuestras vidas. Cuando nosotros rompemos las maldiciones del tiempo, hay muchas otras cosas en muchas áreas de nosotros que se van a romper automáticamente. Es la razón por la que estamos peleando ferozmente, intencionalmente, para aprender y enseñarles a romper las maldiciones del tiempo, que afecta absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Estructuras mentales necesitan ser cambiadas. Y el espíritu depredador, hablaba con alguien hoy y decía que reconoce que el espíritu de víctima es muy fuerte en su vida, pero tenemos que recordar que el espíritu de víctima en nosotros opera algunas veces, y cuando ha sido un espíritu muy fuerte dentro de nosotros, muchas veces operamos como los depredadores. O sea que no solamente cuando hemos sido víctimas, en otras ocasiones cuando podemos nos volvemos depredadores. Qué verdad tan grande. El espíritu de pobreza, que no solamente estamos hablando de pobreza financiera, sino pobreza en todas las áreas. Una persona pobre de espíritu, realmente que no puede entender las cosas, es muy triste. Una persona que tenga una capacidad mental que no quiere desarrollar por estructuras mentales, porque todos Dios nos ha creado con algo maravilloso, pero el espíritu de Víctor nos hace pensar que no servimos para nada y nos quedamos allí no podemos cambiar las estructuras mentales, vamos a vivir una vida
que no tiene la plenitud que Cristo vino a darnos, porque Él vino a darnos vida en abundancia a todos. No interesa qué capacidad mental o qué capacidad intelectual tenga, le habrá dado otro tipo de dones que lo van a hacer ser una gran persona y va a sentirse realizado y va a ser una persona muy importante para la comunidad en donde nos desarrollemos. Ahora vamos esta noche, es muy probable que terminamos con el espíritu de víctima esta noche. Vamos a hablar esta noche la importancia de enforzar la libertad cuando la hemos adquirido, cuando hemos reconocido cómo opera el espíritu de víctima en nosotros. Hemos visto muchas áreas, cómo opera en nosotros. Entonces vamos a, cómo opera, entonces cómo mantenernos. Hay muchas personas que pueden detectar el espíritu de víctima en uno, pero no sabemos reenforzarlo y resistirlo y vuelve a caer en el espíritu de víctima aunque hayan sido liberados o lo hayan encontrado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantenerlos libres del espíritu de víctima? Tiene que haber un crecimiento en muchas áreas, vamos a ver algunas en esta noche, porque finalmente queremos caminar en libertad, porque solamente cuando caminamos en libertad podemos caminar en dominio. Uno le da susto caminar en dominio cuando no tiene la libertad y el espíritu de víctima no te quiere dejar libre para que camines en el dominio que Dios nos ha mandado a caminar. Una víctima habituada, una víctima que continuamente ha sido victimizada, tiene tres partes del problema, acordémonos. Está el demonio de víctima en la persona. Está la estructura mental, son otra parte. Yo lo repito demasiado porque muchas veces la gente no tiene el demonio, pero tiene la estructura. Y la estructura mental es la que abre para que el demonio entre y nos completamente nos tenga en esclavitud. Y tercero, el espíritu depredador, el demonio depredador. Como les dije anteriormente, puede trabajar en los dos. El problema, hay personas que pueden pasar por liberación del demonio y la víctima se va, el demonio de víctima se va. Podemos decir cuando lo reconocemos, vamos a mirar hoy cómo lo vamos a hacer y por favor al final vamos a tener una liberación a nivel de grupo. Entonces es importante que nos preparemos para ver lo que el Señor va a hacer esta noche en medio de nosotros. Entonces, si nosotros le decimos liberación, quiere decir que yo tengo alguien que me tiene esclavo, pero encontramos la forma de decirle fuera, se tiene que ir. El Señor dice, si resistimos al diablo, él tiene que huir. Si lo arrojamos, si encontramos los derechos legales que tiene dentro de nosotros, nos arrepentimos de verdad y cambia nuestra forma de actuar y le decimos que se vaya, el demonio se tiene que ir, se tiene que ir de nuestras vidas. Y la persona tiene más libertad para trabajar en los cambios mentales necesarios. Cuando el demonio se va, entonces hay un cambio mental y puede tener la fortaleza para empezar a cambiar, porque cambiar una estructura mental no se hace de un día para otro, algunas veces, pero es muy poco. Tenemos que ejercitar diariamente la forma como respondemos, como actuamos para romper la estructura, porque es una fortaleza, es una pared que está en la mente que se caiga tan rápidamente no es fácil, porque puede que se caiga la pared, pero si yo actúo, vuelvo y caigo haciendo los mismos hábitos, vuelve y se levanta más fuerte y se vuelve más gorda. Entonces estamos esclavizados, estamos encarcelados, sería la palabra mejor. Eventualmente, las personas caminarán en una clase de dominio cuando ellos entren a un lugar. Y cuando ellos entren a un lugar, los depredadores no pueden actuar. Eso no es normal al inicio. Quiere decir que todos nosotros, esa es nuestra meta,
que vamos a estar caminando de tal manera que la sola presencia nuestra, estamos tan libres que los depredadores que hay donde estemos y con quien estemos no pueden operar, porque estamos tan llenos del Señor y de la luz. Yo lo veo así, la esencia de Dios es luz. Y cuando nosotros permitimos que la luz de Dios crezca en nosotros, ¿qué pasa? Resplandecemos y los depredadores no pueden actuar. No solamente no nos pueden atacar a nosotros, sino no pueden atacar a las personas alrededor que estén en ese lugar. Yo les digo, conozco personas así. Y así podemos llegar todos nosotros a caminar en dominio. A eso nos ha llamado el Señor, a ser una bendición para todo el mundo y ser dadores de vida. Entonces, ¿qué pasa? Los depredadores no pueden actuar. Eso no es normal al inicio. Recordemos que eso uno quiere hacerlo, pero solamente las decisiones y nuestras elecciones diarias en nuestra forma de vida es lo que va a darnos la autoridad y nos va a dar la manera para caminar en dominio en todas las áreas como Dios nos ha mandado a hacerlo. Eventualmente ellos caminarán en tanto dominio que cuando ellos entren a un lugar, los depredadores no podrán operar. Este no es el caso normal al inicio, lo estamos repitiendo varias veces porque la idea es que solamente la presencia de nosotros o de la persona que ya ha caminado en dominio, que entre a un lugar y los depredadores no puedan operar. No tiene que amarrar, no tiene que estar peleando, no tiene que estar, sino la sola presencia. ¡Wow! Volvemos a decir, al comienzo los depredadores consistentemente van a intentar ser un estorbo, van a intentar atacar, van a intentar abusar, van a intentar deshonrarte, van a intentar cometer injusticias en contra tuya. Porque cuando uno tiene el espíritu de víctima, atrae al depredador y siempre va a estar diariamente sufriendo este tipo de cosas en la vida cotidiana. Siempre ellos van a estar intentando ser un estorbo o un dolor. Esto es verdad especialmente dentro de la familia. Cuando en una familia hay depredadores, pues se ha vuelto un hábito y la persona ya estaba acostumbrada a vivir así muchísimos años, lo permite todo el tiempo. También en las dinámicas de trabajo donde los depredadores han establecido un patrón que ya es un hábito. Ya se acostumbró a que sean así, los maltraten, los hagan y todo el mundo le tiene miedo y nadie respeta y que no sé qué. Eso no es lo correcto. Y solo las personas que entienden que no pueden dejarse, porque estamos llamados a caminar en dominio, puede parar al depredador y prohibirle que actúe de esa manera. ¡Wow! ¿No les parece a usted hermosísimo que en una compañía donde supongamos que el jefe o uno de los grandes jefes sea un depredador y que con solo entrar uno al cuarto, la presencia de uno no puedan actuar de la misma manera? ¡Aleluya! Sin tener que hacer una pelea o estar gritando o amarrarlo, ya sea calladamente o en voz alta. ¿A dónde nos llama el Señor a caminar? Y solamente lo podemos lograr por las elecciones que hagamos diariamente en nuestras vidas. Cómo no dejarnos que abusen o nos deshonren o cometan injusticias y quedarnos callados o aceptar lo que es injusto como justo, porque el espíritu de víctima nos hace pensar de esa manera. Por lo tanto, es necesario para la persona que ha sido liberada que desde el comienzo reenfuerce su libertad. Yo sé que esta noche, estoy convencida, el Señor me dijo que lo hiciéramos a nivel grupo. Vamos a tener una liberación masiva, vamos a estar libres de la mejor manera que podamos y yo sé que como vamos caminando vamos aprendiendo mejor, pero debemos pedirle al Espíritu Santo y nosotros estar alertas. Y yo sé que vamos a estar más sensibles a la forma como nosotros respondemos en todos los casos y vamos a decir, ajá, aquí me di cuenta lo que hice, tengo que cambiar de manera de responder o de actuar o de moverme o de decir
Hay muchas cosas y me van a estar llamando y me van a estar contando lo que Dios va a hacer en la vida de ustedes mientras estén dispuestos a caminar en victoria y quieran caminar en dominio con los métodos que el Señor nos enseña. Vamos a seguir. La solución. Es muy importante darnos cuenta que se debe de tratar diferente a las personas que a los demonios. Ese es nuestro gran problema, que no sabemos diferenciar entre la persona y el demonio. Tú puedes razonar, oigan esto, ¿cómo lo hemos aprendido? Tú puedes razonar con las personas, tú puedes mostrar misericordia a las personas, tú puedes ser paciente con las personas, pero nunca debes de hacer nada de esto con un demonio. Únicamente lo puedes confrontar. Es claro, y tenemos que aprender a ver la diferencia. No me quiero adelantar porque me emociono. La parte más maravillosa de la historia es que los depredadores necesitan la cooperación tuya o la de los demonios asociados para ser capaces de cometer el abuso o la deshonra o la injusticia o el engaño o el maltrato o el malpraxis o todos los que hemos visto. Y ya no, es una lista bastante larga. Voy a repetir eso. Los depredadores necesitan la cooperación tuya. O sea, muchos de nosotros que hemos sido atacados y que sentimos que tuvimos el espíritu de víctima o que nos han atacado, ya he oído decir que mucha gente en todas partes está viendo los depredadores. Si eso está sucediendo contra la persona, estamos seguros que hay un espíritu de víctima en nosotros. Y para que nos pueda atacar, nosotros lo estamos cooperando con ellos. Vuelvo y repito, una cooperación de los demonios tuya o de los demonios asociados. Recordemos los demonios asociados que eran los celos, que era, ¿qué otra cosa que no me acuerdo ahorita? Que eran los celos, que era el espíritu de pobreza, la envidia, bueno, no me acuerdo ahorita, no los tengo aquí, pero del que más me acuerdo de todos fue el espíritu de los celos, porque el espíritu de los celos es algo que todos tenemos que tener cuidado, de los celos y la envidia, el daño tan grande que puede hacer cuando uno lo tiene, y más cuando las otras personas lo tienen y lo quieren manifestar en contra de nosotros. Ok. Los demonios se van, y si tú confrontas a los depredadores, en lugar de cooperar con ellos, ellos se retiran. Si confrontas, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos cuando pasaba eso antes? Se asustaba o iba uno y muy calladamente empezaba a hablar y a chismosear por detrás y a hablar de lo que está pasando y no confrontaba a la persona o a la situación. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Se agranda el problema. Voy a repetir, la parte maravillosa de la historia es que los depredadores necesitan la cooperación tuya para poder cometer el abuso. Sin cooperación ellos no pueden hacer nada. Necesitan la cooperación tuya, consciente o inconsciente. La mayoría de las personas que trabajan con el espíritu de víctima capacitan al depredador, ayudándolo en todas las cosas que están equivocadas, pensando que están haciendo algo bueno, porque no saben confrontarlo y pararlo. O no sabíamos, voy a decir. Los demonios se van y si tú confrontas a los depredadores en lugar de cooperar con ellos, ellos se retiran. Los demonios se van y si tú confrontas a los depredadores en lugar de cooperar con ellos, ellos se retiran. Vuelve y repetimos lo mismo, que necesitan la cooperación para ser capaces, y mira, ser capaces, porque hemos hablado de que son, los demonitos siempre hemos dicho que son cobardes. Realmente cuando la autoridad de Cristo se levanta en cualquiera de nosotros, ellos salen huyendo. Si ven la sangre de Cristo alrededor nuestro, salen huyendo. Estaba escuchando a un predicador anoche en la televisión y decía él, y dice la Escritura, que cuando nosotros veamos al enemigo vamos a decir, y eso era lo que tanto nos molestó, porque es una cosita chiquita, y eso era lo que hizo tanto problema en la vida de nosotros.
Si pudiéramos tener esa perspectiva desde ahora y no le diéramos tanta importancia al demonio, si nos pudiéramos nosotros crecer más en el carácter y en el Cristo dentro de nosotros, los demonios tendrían que huir de frente de nosotros. Si la vida de nosotros se camina con santidad y pureza, entonces los demonios se van. Vemos el depredador yéndose, ya no tiene ninguna persona con quien trabajar para destruir. Esto es llamado frenar a los depredadores. Tenemos que aprender a frenarlos, a no permitirle que vengan a lastimarnos. Todo lo que se necesita, escuchen esto, todo lo que se necesita en el ámbito espiritual es el reconocimiento que hay un espíritu depredador. ¡Wow! Tan sencillo. Lo único que se necesita en el ámbito espiritual, acordemos que nosotros en el ámbito natural podemos decir muchas cosas, pero nosotros nos tenemos que mover en el ámbito espiritual porque los demonios son espíritus y si nosotros nos movemos de la misma manera en lo natural que en lo espiritual no vamos a tener victoria. En el mundo espiritual hay que reconocerlos, hay que reconocer que existen. Y todo lo que se requiere en lo natural, escuchen esto, me fascina, es resistir verbalmente de una manera leve. Cuando caminamos en autoridad y dominio y resistimos, porque nosotros no resistimos con nuestra autoridad, ni nosotros resistimos con las armas carnales, nosotros resistimos con las armas de Dios. Si nosotros lo hacemos, lo podemos hacer verbalmente, calladamente, no necesitamos hacerlo duro ni gritando y podemos simplemente decir, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. ¡Wow! Tú puedes entrar, vamos a ver eso, puedes entrar a cualquier lugar y ver lo que está haciendo y si tú conoces la realidad, calladamente puedes decir, en el nombre de Jesús, porque es ese nombre poderoso, te ordeno que te vayas, o te ato y te amarro en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros hacemos eso es porque creemos que Jesús realmente tiene poder. Cuando nosotros lo hacemos y no sucede es porque no creemos en ese nombre con la autoridad que nos ha dado. ¿No es verdad? No lo hemos visto, pero yo los reto que si ustedes están caminando en obediencia a Dios y si ustedes empiezan a hacer esto, ustedes ven la diferencia instantánea, porque es una verdad, es una realidad. Todo lo que tienen que hacer es resistirlos verbalmente de una manera suave, leve. Yo recuerdo a alguien que respeto muchísimo, cuando habían manifestaciones en personas realmente difíciles. Ella lo único que decía es, bien pasito, en el nombre de Jesús te ordeno que te quedes quieto y la sueltes. Pero yo estoy convencida que era la autoridad, la santidad y la pureza con que ella caminaba. Es eso lo que nos da autoridad, la clase y el estilo de vida que nosotros llevamos. Y el saber que no es necesario, porque finalmente Cristo ya los derrotó en el Calvario públicamente. La solución. Algunos ejemplos que nos da Arthur. Y por ejemplo, había una familia que había sido liberada del espíritu de víctima. Toda la familia, él trabajó con ellos a nivel personal y encontró, para ser liberados del espíritu de víctima, tuvo que haber habido una puerta de entrada para que tengan un derecho legal. Se encuentran los pecados que abrieron la puerta para que el espíritu entrara, ya sea en la vida de la persona o en las generaciones anteriores. Él trabajó con todos ellos, pero acuérdense lo que estamos aprendiendo. Una cosa es que le digan al demonito que se vaya, pero ¿cómo seguimos actuando? Él puede regresar. Y dice la Escritura que a veces regresa con 7 más. Entonces, ¿qué pasó? Era una familia grande y eran 2 niñas, 2 jovencitas. Y llegó un amigo de ellos que era un depredador y las abusaba y las maltrataba. Y sin embargo, una de las niñas calladamente dijo, en el nombre de Jesús lo ato y le prohíbo que opere.
Y la otra dijo, lo puse en inglés porque hay muchas palabras que podemos escuchar. Yo le decía hoy al Señor, Señor, cada uno de nosotros vamos a encontrar una estrategia, no hay un método, las cosas de Dios están tan únicas en cada uno de nosotros. Y estaba yo con alguien y tratábamos de buscar cómo te sientes. Y la persona con la que yo estaba es una persona que que está luchando grandemente en derrotar al espíritu de víctima. Entonces, por ejemplo, en inglés se diría, excuse me, si tú me vas a maltratar o me vas a hacer un comentario fuera de lugar o me estás gritando, excuse me, pensando que le estamos hablando al demonio, ¿no? Excuse me, o ¿qué es lo que estás diciendo? Con firmeza. Ustedes pueden ver la reacción de la otra persona, por eso estábamos hablando que hay que confrontarlo, porque a veces uno ataca, muerto la ira. No, that's not the way. ¿Qué es lo que estás diciendo? La persona inmediatamente se retracta. Cuando tú sabes que estás actuando y frenando al espíritu que quiere lastimarte. La recepcionista, esto es un caso, ¿qué pasó? Perdón, no terminé en ese caso. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el hombre cambió su forma de pensar o su forma de actuar y su forma de manejarse con las niñas. Imagínense la alegría que ellas sintieron cuando vio que no la seguía tratando mal. Y eso les dio más fortaleza para que a la siguiente vez fueran más firmes, más serias, más sabiendo con quién estoy tratando. Entonces, eso es caminar en dominio, porque no estamos supuestos a que nos vengan a maltratar nadie. Dios no nos creó para que nos abusen y nos maltraten. Entonces, pero es la forma, con la ayuda del Espíritu Santo y nosotros entendiendo que queremos caminar en dominio y que no vamos a permitirle a las personas que nos pisen, pero que no necesitamos hacerlo ni con gritos, ni peleando en la forma carnal, que ahí es donde perdemos toda la autoridad. Ok, la recepcionista cubriendo el teléfono reprendió al demonio. ¿Qué pasó? A veces uno llama por teléfono o alguien llama y una persona al otro lado empieza groseramente a reclamar y a exigir y a ser groseros. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en eso han vivido esa experiencia? Entonces, ¿qué pasa? Lo que ella hizo, estos son casos reales y yo los voy a escuchar, vamos a estar escuchando los casos cuando ustedes lo pongan en práctica. Puso la mano sobre el teléfono y dijo, en el nombre de Jesús te prohíbo que me hables de esa manera ahora mismo. Inmediatamente, el hombre al otro lado le empezó a hablar completamente diferente. ¿Me entienden? Es en el ámbito espiritual que nosotros tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos delegó la autoridad. Pero no la sabemos ejercitar y permitimos cosas que no deben de ser así, porque el espíritu de víctima no nos permite pararnos por lo que es legal, por nuestro derecho propio que Dios nos ha dado. ¡Wow! El líder del ministerio. Por ejemplo, hay personas, este es otro caso que estaban hablando, cuando la gente viene a contar cosas que fulano, que sutano dijo, que no sé qué, hay chismes, que tienes que parar, pero hay chismes que realmente pueden lastimar al líder, porque están contando cosas que no deben. Entonces, ¿qué pasa? Por eso necesitamos confrontarlo. Entonces, ¿cómo eso fue lo que dijeron? ¿Y quién fue el que lo dijo? Vuelve y se repite ¿quién fue lo que le dijo? Vamos a hablar con esa persona. Se acaba. Se acaban los problemas, se acaban los chismes, se acaban muchísimas cosas para poder poner freno. Porque, vuelvo y les repito, los depredadores quieren robar, matar y destruir. ¿A qué nivel? En todos los niveles, y nosotros lo permitimos, porque no caminamos en dominio. Hay cosas que no podemos permitir, como los chismes, por ejemplo. Y nosotros cuántas veces esos chismes más realmente lastiman y dañan a una persona. ¿Cuántas veces lo que nosotros permitimos escuchar de las personas nos lastiman y nos destruyen? Y no lo vemos como un depredador,
Pero ¿no creen ustedes que las personas que hemos sido chismosas, porque yo me cuento entre una de ellas, hemos lastimado tanto a otras personas por lo que se dice o se habla? Y estamos hablando de otro nivel. A veces pensamos que el depredador es el grandote, ¿no? El que hace cosas en un abuso sexual. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido usados de esa misma manera? Se pueden destruir trabajos, personas, relaciones, negocios, ministerios. Porque no tenemos la prudencia y las otras personas no sabemos cómo parar, o nosotros no nos paran cuando somos nosotros los que estamos haciendo lo malo. Es la verdad. Ok, esos son ejemplos, y estoy poniéndolos porque son ejemplos normales, prácticos, no estoy hablando de Satanás mismo. Porque Satanás no viene con las personas que están aquí, él no viene con los pecados grandototes. Él viene con esas cosas chiquitas, muy sutilmente, a destruirnos, a robarnos y a matarnos. Esa es la verdad. Y puede usar a la persona que queremos más, y puede usar a las personas que más nos quieren para lastimarnos. Y nosotros podemos lastimar a las personas que más queremos, si no tenemos cuidado de cómo nos comportamos. Muchas veces, es así de simple. Es así de simple. Reconozca el demonio. Átele verbalmente. Si tienes la libertad y con un leve freno, repréndelo. Quiero decirles esto. Yo estoy hablando aquí para personas que tienen un estilo de vida como Dios nos los está mandando. Porque si nosotros queremos ejercitar la autoridad cuando nuestra vida está llena de pecado, eso es otra cosa. Eso lo quiero aclarar. Porque así nos pasa. Quienes están viviendo en santidad, en obediencia, entonces, pero si yo le voy a decir a un demonio de celos, en el nombre de Jesús, vete, y yo estoy llena de celos, híjole, lo que me va a pasar. Entonces tenemos que conocer nuestras limitaciones y limpiarnos, prepararnos para tomar autoridad. Dice, repréndelo. Muchas veces solo es necesario, esto me fascina y lo he visto en acción miles de veces. Muchas veces solo es necesario levantar el ceño y decir, ¿qué es lo que estás diciendo? A la persona que está actuando como depredador. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y levantan, hay gente, casi me vienen 2 personas que siempre lo hacen. Y ya, la otra persona automáticamente se echa hacia atrás. Cuando se hace ¿qué es lo que estás diciendo? Con esa fortaleza. Muchas veces es solamente decir perdón. Y eso estábamos hablando y voy a hablar de eso. A un depredador no se le puede decir perdóname. Y nosotros en nuestra cultura usamos mucho, yo por lo menos lo uso mucho, perdóname. Perdóname, porque uno va a hacer como un comentario y al principio dice perdóname. Pero ¿por qué se le tiene que pedir perdón a una persona que está haciendo una cosa equivocada? ¿Por qué? Pero como que es un hábito que se ha puesto en nuestra cultura y se comienza con perdón y se dice lo que sea. ¿Estoy de acuerdo? Entonces es un hábito que se ha hecho, pero el depredador se siente muy contento que le estamos pidiendo perdón y lo estamos capacitando en vez de confrontarlo. Entonces tenemos que buscar la frase que tú sabes que te da dominio, que la tienes que ejercitar y que la tienes que poner en práctica hasta que al principio se muere la persona de los nervios, pero mientras se va ejercitando, vas creciendo, vas actuando en dominio y después es innato. Y sale esa respuesta fácilmente. Una nota de prudencia, ya les había dicho, no trates con esto si aún tienes el espíritu de víctima. Y no trates con ningún espíritu si tú lo tienes. Si nosotros tenemos, mejor no nos metamos ahí. Cuando te liberes de él, mantengan 0 de tolerancia. ¡Wow! 0 de tolerancia. Y 0 de tolerancia es que tenemos que romper los hábitos. Porque aún en una relación de amistad, hay cosas que uno ha permitido sin darse cuenta
Y cuando ya tú tienes que empezar a caminar en dominio, es cero de tolerancia, porque puede regresar y se reinfecta, y eso lo vimos anteriormente, que es más difícil y mucho más trabajo para volver a comenzar. Eso es dominio. Debería de ser algo normal en los hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Es una obra de arte. Me fascina eso, es una obra de arte. Tenemos que aprender a vivir de esa manera. Y hacer una obra de arte se lleva trabajo. Hay que pensar, hay que diseñar, si estamos esculpiendo, es una obra de arte. Aunque algunos de los comportamientos ofensivos que vienen contra ti pueden ser causados por el espíritu depredador, hay otras dos posibles causas. Ya hemos hablado de eso durante todo este tiempo, pero no solamente puede ser porque el espíritu depredador, sino porque vivimos en una sociedad que es generalmente ruda y además hay muchas personas que son hoscas o duras por sus propias heridas. Habíamos hablado, y no tiene nada que ver con el depredador. Son personas rudas o son personas hoscas por sus propias heridas. Así que cada vez que te encuentres con una persona que sea ofensiva contigo, necesitas evaluar para saber con cuál de las causas estás tratando. Ya habíamos visto, pero esto es importantísimo. Porque hay otra cosa que sucede, que nos ofendemos con mucha facilidad. Cuando nosotros nos ofendemos con mucha facilidad, probablemente es o que tenemos el espíritu de víctima o que estamos todavía con muchas heridas, que cualquier cosa nos ofende y respondemos rudamente. Como podemos ver, está el depredador, una persona ruda o una persona herida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos diferenciar? Nosotros somos llamados a una dinámica muy interesante. Estamos llamados a tener un corazón de siervo como Cristo fue. ¿Quién quiere leer esa escritura? Vamos a leer Filipenses 6:11. Filipenses 6:11. Es hasta el 4, sí. Ok. Nuestro Señor tuvo un corazón de siervo. Cristo vino para servirnos. Todos estamos llamados a tener un corazón de siervo. Pero también nosotros todos estamos llamados a caminar en el mandato de dominio, hasta que toda la tierra haya experimentado la gloria de Dios. Eso está en Habacuc 2:14, esa sí está correcta. Esa escritura sí está correcta. O sea, es cuando no tenemos bien clara la diferencia entre ser un siervo y caminar en dominio como Dios nos lo ha mandado, como que es controversial. Entonces necesitamos entender que es una dinámica muy importante. Siempre tenemos que ser siervos, y aún siendo siervos, como lo fue Jesús, caminar en dominio. Él nunca se dejó abusar. Filipenses 2:5, gracias, ¿lo podemos leer? No estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también la exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él, siendo Dios todopoderoso, de Él tenemos que aprender cuando nosotros somos muy, ¿cómo se dice?, muy arrogantes o muy orgullosos, que a veces nos pasaba eso, ¿perdón? Exacto. Pero y también decimos, porque estamos llamados a caminar en el mandato de dominio hasta que toda la tierra haya experimentado la gloria de Dios. ¿Lo tienes? Ok, si no, dice lo mismo, que la gloria de Dios va a llenar toda la tierra, es lo que dice la Escritura. Nuestro llamado básico como seres humanos
y como miembros del sacerdocio real es el de edificar. Y eso requiere ejercer el control sobre otra persona, algunas veces. Vamos a repetir eso. Nuestro llamado básico como seres humanos e hijos de Dios, que no todos los seres humanos pueden considerarse parte del sacerdocio real. Solamente aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador y le hemos entregado nuestra vida y Él es el Rey, Él es el sumo sacerdote. Y todos nosotros somos sacerdotes, somos miembros del sacerdocio real. Y como miembros del sacerdocio real estamos llamados ¿a qué? A edificar. Y cuando vamos a edificar, a ayudar a otra persona, ayudar a una comunidad, ayudar en un trabajo, tenemos algunas veces que ejercer control sobre las otras personas. Pero el subordinarse una persona a otra únicamente debe ser con el propósito de restaurar al individuo y al mundo, oigan eso, al diseño original de Dios para el mundo. La importancia de nosotros aprender a someternos los unos a los otros únicamente con una intención, con un propósito, cuando se va a restaurar, cuando se va a reconciliar, cuando se va a edificar, cuando se va a sacar lo mejor de la persona, al mundo al diseño original. Cuando una persona es restaurada y se le está ayudando a que el diseño absoluto de la persona florezca en su totalidad, se ayuda al mundo en general. Porque lo que el diablo más ha querido es destruir el diseño de cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos incompletos, cuando nos sentimos insatisfechos, cuando estamos buscando ese vacío que hay en nosotros, llenarlo con tantas cosas que nunca nos satisfacen y siempre estamos buscando más, como las drogas, las mujeres, las drogas, las mujeres, el alcohol, la pornografía, el trabajo, para llenar y sentirse realizados, es porque el diseño original con que Dios nos creó no lo hemos encontrado. Es la razón por que estamos aprendiendo los dones redentivos para saber cómo Dios nos diseñó, cuál es la parte nuestra y cuál es la parte que tenemos que trabajar para que salga lo mejor de nosotros y no estar perdiendo el tiempo haciendo otras cosas que no nos van a hacer sentir satisfechos. La razón por que entramos a entender el espíritu de víctima es para poder seguir con los dones redentivos y con todo lo que se refiere a ellos con una mente más clara, porque la perspectiva de nosotros ha cambiado con todas estas enseñanzas, ¿no es verdad? Vemos de otra manera, entonces vamos a poder recibir para poder entender la forma como Dios nos diseñó a cada uno, que es única, especial y necesaria para la comunidad de Dios. Ok. Siguiendo el ejemplo de Cristo, esto me fascina, vemos que Él rindió todos sus derechos, todo lo que Él era, Él se sometió totalmente y rindió todos sus derechos con solo un propósito, poder ministrar a todos nosotros. Cuando nosotros rendimos todos los derechos nuestros con un propósito, ser siervos de Dios y seguirlo a Él, el llamado más grande que todos podemos tener y al que todos estamos llamados. Él estuvo cansado, Él estuvo con frío mientras estuvo aquí en la tierra. Él sintió hambre. En la cruz, ¿cómo murió? Absolutamente pobre, ni siquiera con vestidos sobre su cuerpo. Sobrecargado, por supuesto, con las cargas de todo el pecado del mundo, la iniquidad y la rebeldía. Y Él hizo todo eso voluntariamente, con la intención de traer la sanación, la restauración y la vida abundante a este mundo quebrantado. Eso es lo que el Señor quiso y eso es lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Que voluntariamente nosotros tengamos que hacer lo que Él nos manda hacer para bien
no solamente de nosotros, sino de nuestro mundo a nuestro alrededor, de nuestra generación, de nuestras culturas. Él no fue victimizado en su muerte. Para muchas personas creían que porque Él había muerto, aún sus discípulos, era la perdición. Lo habían perdido. Ir a la cruz, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la cruz, deshecho, maltratado, sangriento, crucificado. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él rechazó el tolerar cualquier forma de victimización. Para muchas personas que no entienden la obra de la redención, ven a Jesucristo en la cruz y no entienden que tenía que ser el sacrificio inmolado para que todos nosotros hoy pudiéramos ser salvos y pudiéramos caminar en libertad y traer la gloria de Dios a toda la tierra. Él no fue victimizado. Aun cuando estaba cumpliendo su llamado ministerial aquí en la tierra y que pasó por tantas dificultades, nunca fue victimizado, porque Él lo permitió voluntariamente, porque tenía un propósito. Vino al mundo a salvarnos a todos, vino al mundo a pagar el precio de nuestros pecados, tenía que pasar por aquello y voluntariamente Él se entregó. Y es voluntariamente que nosotros entregamos nuestras vidas a Él. Y es voluntariamente que nosotros nos sacrificamos para que la gloria de Dios fluya a través de cada uno de nosotros con un mayor propósito. No somos nosotros. Hay cosas más grandes que tenemos que hacer. Más bien, Él entregó su vida por su propia voluntad. Él entregó su vida por su propia voluntad. Voy a leerles Juan 10, del 17 al 18. Si lo quieren leer y tenemos otra traducción, es hermosísimo. 10 del 17 al 18 y dice así: Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Gracias, Señor, por cada persona que entrega su vida por su propia voluntad para el propósito del reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque son las personas que realmente siguen el ejemplo de Cristo con una mente más grande, con un propósito más grande, porque tenemos una visión grande, la visión que Jesús ha puesto sobre cada uno de nosotros. Así que cada persona que nos encontremos que no sea amable con nosotros, qué lección la que vamos a aprender, necesita ser evaluada. Cuando un individuo es rudo, simplemente vamos a ejercitar dominio cuando le modelamos amablemente cómo son las buenas maneras. Cuando una persona es ruda y nos ofende, tenemos que evaluar. ¿Y cómo ejercitamos dominio? Modelando amablemente, no criticando, no juzgando, no hablando mal de la persona, no degradándola, sino ejercitamos dominio. Señor, ayúdanos. No estoy allí, Señor, pero es el deseo, es la meta. Si algo le pido a Dios es que sus mentes, su forma de pensar cambie y entendamos que vamos a ejercer dominio cuando amablemente modelamos con buenas maneras, cuando entendemos que la persona es ruda. La siguiente persona que podemos percibir es que está herida y rechazamos entonces no tomar la ofensa por su manera ofensiva. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos por cualquier cosa? Señor, ayúdanos. Yo estoy ahí. Todavía no estoy donde debo estar. Pero nos ofendemos tan fácilmente por cualquier cosa, por cómo la gente me miró, por cómo me habló. Y no estamos mirando qué pasa con la persona. Porque casi siempre miramos hacia adentro y no miramos hacia afuera. Por eso el Señor tiene que sanarnos. Porque cuando estamos sanados, entonces viene la ofensa, pero rebota. Porque no está la herida y no puede llegar la flecha y lastimar. Y ahí podemos ejercitar dominio. Cuando silenciosamente
o en voz alta, si se nos permite, oramos y los bendecimos, pidiéndole al Señor que ministre a esa alma herida. ¡Wow! ¡Wow, Señor! ¡Aleluya, Señor! Yo le doy gracias, Padre, porque de todos nosotros aquí, esa es la meta nuestra. Que podamos discernir cuando la persona está herida y podamos sentir el dolor de la persona y podamos orar ya sea silenciosamente o en voz alta y bendeciéndola o bendiciéndole, pidiéndole al Señor que ministre a esa alma herida. Señor, solo tú nos puedes ayudar, pero tenemos la revelación y la enseñanza. Y yo le hablo a los espíritus de cada uno de ustedes para que nos dirijan esos momentos y nos enseñe y podamos discernir esa verdad. La tercera persona que tiene un espíritu depredador, ejercitamos dominio rechazando al espíritu depredador o confrontando a la persona. No siempre tenemos que rechazar al demonio, porque si la persona está herida y le decimos y atamos al demonio, pues, no estamos haciendo nada. No todas las cosas que pasan son de los demonios. Por un tiempo estuvimos pensando que cualquier problema era el demonio, era el demonio, era el demonio. No, hay otras, y gracias Señor por recibir más claridad y más enseñanza. Entonces, al depredador lo rechazamos, no le permitimos, lo arrojamos fuera o lo confrontamos. Lo confrontamos firmemente, no con gritos. Todas las tres situaciones pueden lucir lo mismo. Se requiere sensibilidad y discernimiento que se va aprendiendo para poder distinguir. Eso es algo que aprendemos y que desarrollamos cuando tengamos cada vez una situación de esas. Tenemos que parar y decir, ¿qué pasó aquí, Señor? Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué le pasa a este compañero mío? ¿Está herido, Señor? ¿Está siendo rudo? ¿No tiene maneras? ¿O es un depredador? ¿Cómo cambiaría la vida en cada uno de nosotros si nos tomáramos ese momento? Hiciéramos la pregunta al Espíritu Santo. Y nos vamos a volver peritos mientras lo ejercitemos. Pero es algo que se aprende de la práctica. Porque cuando en el primer momento sucede y nosotros explotamos y formamos el rollo, pues no podemos discernir. Cuando el alma de nosotros no está calmada, el espíritu no puede discernir. La mente tiene que estar en orden, las emociones tienen que estar en orden y nuestra voluntad tiene que ser la voluntad de Dios y no la nuestra para discernir. Lo estamos aprendiendo, pero yo sé que cada uno de ustedes serán peritos para traer bendición al mundo donde se desenvuelven. Esa es una obra de arte. Eso es una obra de arte, cuando podemos caminar en esa clase de dominio, cuando podemos distinguir lo que está sucediendo. Eso es ser un siervo que camina en gran dominio. ¡Wow! Eso es un siervo que camina en gran dominio, cuando sabemos qué hacer en cada determinado caso. Señor, ayúdanos. Tienes que crecer y romper la estructura mental. Dios mío, que esto nos quede grabado en lo más profundo de nuestros corazones. Tenemos que crecer para romper la estructura mental. No es así, una varita mágica. Es una actitud y elecciones diariamente, momento a momento, de cómo responder. Tienes que crecer y romper la estructura mental de convencerte a ti mismo y el aceptar que son correctas las cosas que son incorrectas. Recuerden que ese es el centro del espíritu de víctima. Cuando queremos aceptar las cosas que son incorrectas como correctas, las cosas que son injustas como justas, por mantener la paz, por no tener problemas, por intimidación, porque ¿qué dirá la gente? Porque no tenemos el dominio para ejercitarlo, ayudar a la persona a que sea libre y mantener nuestra posición como sacerdocio, miembros del sacerdocio real.
Tenemos que aprender a discernir las diferentes formas de ejercitar dominio. Es muy sencillo lo que hemos aprendido en estas clases, situaciones fáciles, prácticas que tenemos que hacer diariamente, que nos van a hacer hombres y mujeres respondiendo al llamado de Dios, al mandato de Dios. Dominar en esta tierra para que la gloria de Dios llene toda la tierra. Wow. Las buenas noticias son que no puedes perder la clase, aunque falle en algunas pruebas. Dios y el diablo van a estar seguros que tengas una hilera de predadores. Dios y el diablo, con esta selección, yo les digo, yo estoy viviéndolo muy bien. Dios y el diablo van a estar seguros que tengan una hilera de predadores para que practiques. O sea, no, tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo. Si fallas una vez u otra, recupérate rápido. Aprende la lección y anímate para caminar en más dominio la próxima vez. Cuando fallamos, y me está pasando, me doy cuenta que aquí pasó de esta manera, lo evalúas, Señor, como quieres. Y la próxima vez es mejor. Y de esa forma se va creciendo. Pero vamos a caminar en dominio. Pasar de ser una víctima a andar en dominio tiene la siguiente secuencia progresiva. Hemos hablado de muchas secuencias, pero esta es lo esencial de todas las diferentes manifestaciones que vimos. Al comienzo, ni sabes que estás en esclavitud espiritual. Muchos de nosotros cuando comenzamos estas enseñanzas, ni siquiera. Yo tenía personas que me decían, yo no tengo ningún problema. Y como han ido, me di cuenta aquí, me di cuenta allí. Porque la estructura mental ni siquiera podía permitir que nos diéramos cuenta que estábamos en esclavitud espiritual. Segundo paso, el segundo escalón, alguien te muestra que lo que ha pasado en tu vida es el resultado de la acción de los demonios. Puedes recibir una administración para ser libre. Y entonces empiezas a cambiar las estructuras mentales que estaban basadas en mentiras, porque es el problema. Las estructuras mentales están basadas en mentiras y hasta que no encontramos la mentira no se derrumba la estructura mental. Y después resistes de una manera efectiva al espíritu de víctima y a los demonios. Solamente con, excuse me, hello, eso podría ser. Cada uno de nosotros va a tener esa estrategia que el Señor les va a dar. Y por último, pueden andar en dominio y ser dadores de vida para otros. Pero no solamente eso quiere el Señor, Él sí quiere que seamos dadores de vida para otros, pero lo mayor y lo más grande que Él quiere es que nosotros caminemos y seamos personas que cargamos la bendición de presencia, que solamente la presencia de nosotros haga la obra. Allí es donde tenemos que llegar. La meta es ser una bendición. Llamamos a esto la bendición de presencia. La meta es cambiar nuestro mundo sin tener que resistir. ¿No nos cansamos todo el tiempo de estar peleando con el diablo? La meta es cambiar nuestro mundo sin tener que resistir. La bendición de presencia se hace evidente de muchas maneras diferentes, aunque siempre se resume en lo mismo. Donde haya un hombre o una mujer con esta clase de dominio, las circunstancias tienen que cambiar, sin que él o ella tenga que pelear con la gente o con los demonios. ¡Aleluya! Evidente en la vida de Jacob. Quiero cerrar con eso. Jacob tenía la bendición de presencia. Donde él fuera, había prosperidad. Aún en medio de la casa de Labán, que era su suegro, que era un hombre malo, que era un hombre que no lo merecía, que era un hombre que abusaba de la comunidad, que era un mentiroso, que era un fraudulento. Sin embargo, por el solo hecho de él estar allí, había bendición.
y prosperaba. Esa es la clase de hombres y mujeres que el Señor está llamando a que cada uno de nosotros seamos. Dios los bendiga.